La presidenta Claudia Sheinbaum defendió en la mañanera a Israel Vallarta. Así como lo estás escuchando, señoras y señores, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre Israel Vallarta en la mañanera. La presidenta Claudia pidió no olvidar cómo se ejercía la justicia en la época de Felipe Calderón, presidente espurio. Cabe mencionar Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, ambos funcionarios detenidos, además de recordar el montaje televisivo orquestado por Loret de Mola. Y pues bueno, señoras y señores, así la presidenta le recordó al pueblo de México no olvidar lo que pasaba en sexenios pasados. Todos estos fraudes, todos estos montajes que se realizaban para solamente vernos la cara a los mexicanos que, digo, a nadie nos veía la cara, solamente Televisa pensaba que nos hacía creer que eso era de verdad. Cuando era ciencia cierta, que nadie se la creía las mentiras que nos decía Televisa, Loret de Mola y los expresidentes pasados. Pero bueno, como de costumbre, tú que me estás viendo en esta pantalla, prepárate, porque estás a punto de conocer las noticias más importantes del momento. Así que como siempre, vámonos con las notas. Como lo mencionábamos hace unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente a estos personajes, diciéndole, fíjense, le dijo presidente espurio a Felipe Calderón, porque recordemos que Felipe Calderón no llegó al poder por su carisma, pues todos sabemos que Calderón llegó al poder por fraude electoral, al igual que muchos expresidentes prianistas. Entonces se lo hizo recordar. También mencionó que estos dos personajes que están ligados con Vicente Fox y Felipe Calderón, como lo es Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, están actualmente presos. Dos funcionarios públicos que eran muy importantes en su época están actualmente presos. Y veamos las palabras de la presidenta Claudia. No, es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad? El actual. Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza. Fíjense que la fachiza, todos los chayoteros estaban diciendo y estaban exponiendo supuestamente a la presidenta de México porque decían que ella había sido la responsable de sacar al señor Vallarta para así evidenciar al gobierno prianista, a la derecha, a la oposición en México. Pero pues se comprobó que eso es totalmente una mentira, una farsa. Que de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la Corte. Entonces, es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora. Porque si no lo sabían, Loret de Mola hace unos años dijo que aceptaba ante todo el público y ante toda la sociedad mexicana que esa grabación había sido totalmente un montaje, una farsa. Fue un montaje articulado, pues, por lo menos, por un conductor de televisión, por Loret de Mola. Entonces, él ha hablado ya de este tema, además, en otras ocasiones. Pero todos los jóvenes deberían verlo porque está en todas las redes sociales, el momento de la detención. Cárdenas Palomino está detenido por tortura
de ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Más allá de incluso dije, respeto yo a la Fiscalía que tenía otras interpretaciones y otros casos. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas. En la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar qué buenos eran ellos para… Y bueno, perdón que le interrumpa, mi presidenta tan querida, pero yo opino que el tiempo pone a cada quien donde se merece. Por eso actualmente podemos ver a Vallarta en libertad y podemos ver a estos dos personajes que se lo merecen, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, presos. Pero ¿saben quién también se lo merece? Loret de Mola. Loret de Mola, yo espero que Vallarta haga algo, le tome la palabra a César Gutiérrez Priego, que es un ex candidato a ministro de la Suprema Corte, y que se ofreció ayudarle a llevarle el caso penalmente para así poder meter a Loret de Mola al bote. Yo espero de todo corazón que le tome la palabra Vallarta a Priego y puedan hacer algo en contra de Loret de Mola. Atender la situación de secuestro. Que por cierto, hay otros temas relacionados con el propio García Luna, vinculados con los temas de secuestro de aquella época, de los que se ha hablado poco. Entonces es muy importante que se recuerde cómo era la situación en aquella época, donde ningún medio de comunicación, por cierto, en aquella época dijo nada. Ahora sí, todos entrevistan a Israel Vallarta, todos, porque todos lo están entrevistando. Pero en aquella época no dijeron nada. Algunos dicen por temor, algunos dicen por no conocimiento, pero lo cierto es que se hizo un gran montaje televisivo con tortura vinculada en aquella época. Y ahí está la foto de… ¿Por qué no la pone? Cárdenas Palomino hoy preso, García Luna hoy preso, y el entonces presidente espurio, Felipe Calderón. Sí es espurio porque llegó con un fraude electoral, hay que decirlo con todas sus letras. Tómala, Calderón. Te quemaron en la mañanera. No. Te dijeron tus verdades. No, hay que guardarse las cosas porque la historia es la historia. Dándole premios. Bueno, pues a raíz de todo esto, Loret de Mola, no sé si se enteraron, pero Loret de Mola, inmediatamente de que Vallarta salió de la cárcel, no sé si le dieron el pitazo, pero Loret de Mola dijo, ay, los vidrios, yo me voy de vacaciones. Obviamente tenía miedo porque Israel Vallarta le dijo, óyeme, te quiero ver, Loret de Mola, la cara. Quiero que me entrevistes donde sea, si quieres en tu programa, en otro programa, yo no tengo ningún problema, pero quiero verte cara a cara para hablar de todas las verdades que no dijiste en ese montaje, que no pasaron en ese montaje. Y pues bueno, no es secreto para nadie que el papá de Loret de Mola no se lleva con Loret de Mola, que no llevan una relación sana padre-hijo en múltiples ocasiones. No sabemos por qué, pero se han distanciado, se han dejado de hablar. Pero pues como buen papá de un pollito, salió a defenderlo y hablar de que es una persona inocente, Loret de Mola, y de que él no estaba enterado de todo esto. Pues claramente sabemos que es una farsa también. Pero bueno, veamos las palabras del señor de cómo defiende a su hijo, Lord Montajes. Si de verdad creyera que Carlos participó en un montaje perpetrado para que se luciera García Luna en un acto, en un operativo de aprender a una banda de secuestradores, les recuerdo que también participaron no solamente los camarógrafos y reporteros de Televisa, Pablo Reina, que es el que estaba en el sitio,
de los acontecimientos, así como TV Azteca, la señora Aristegui y otros más que cubrieron la información. Yo no sé por qué a Carlos se le señala únicamente por este montaje, que al fin... Ay, señor tan tonto. O sea, aparte de defender a una persona indefendible, ya hizo responsable a otras personas. Que de ser así, ya dio nombres, ya dio responsables, camarógrafos que tuvieron que ver con la grabación de este montaje del señor Vallarta. Entonces, probablemente ahora también que se vayan contra Loret de Mola, también se van a ir contra todas las personas que estuvieron involucradas en el montaje, por culpa del señor de Loret de Mola, que también está de hablador. Al cabo, gracias a este montaje, pudo defender su causa el señor criminal Israel Vallarta. Porque el problema no es que sea inocente de los delitos que se le imputan: secuestro, lavado de dinero, tráfico de armas, de todo tipo. Y resulta que no se le disculpa por eso. Él sale por los errores procesales que manejan muy bien sus abogados, como ese célebre montaje de hace ya 20 años. Estuvo 20 años en prisión. ¿O va a decir el señor Israel que lo atraparon porque estaba jugando matatenas? Recordemos que esos errores procesales no fueron por parte de la defensa de Vallarta, fueron por parte de un sistema ineficiente, un sistema corrupto, como lo que era el Poder Judicial antes. Por eso, al menos en mi opinión personal, yo estoy sumamente contento de la reforma que se le hizo al Poder Judicial. Con su novia, la señora Florencia Cassés, ¿será tan ridículo de decir semejante barbaridad que solamente se le puede ocurrir a la presidenta, la señora Sheinbaum? Yo les pregunto, porque los dos estaban confabulados, y a los dos fueron identificados por las propias víctimas de ellos mismos, los que habían sido secuestrados. Entonces no hay aquí ningún dime y direte. ¿Por qué se va contra un periodista? ¿Por qué el señor pretende una entrevista en el programa de televisión de Carlos, una plataforma digital que ha tenido un éxito mucho mayor que los pobres noticiarios de mercenarios, en donde caben incluso aquellos que se inventaron lo del rescate de Frida Sofía, la niña enterrada en el colegio Repsamen supuestamente, y que cubrió el reportaje nada menos que una mujer que ahora conduce un noticiario de Televisa? Por favor, vamos a ser sensatos, vamos a tener la cabeza puesta con la frialdad necesaria en los hechos que se pueden corroborar. De una manera u otra, Carlos no tiene por qué sentarse a hablar con ese criminal. Pues bueno, así es como defiende el papá del pollito, Loret de Mola, a su hijo, que es culpable. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero mientras que estas personas hablan mal de la presidenta, dicen que estuvo coludida con este caso, hay países donde se le reconoce a la presidenta como una de las mujeres más importantes, valientes y líderes en el mundo. Es el caso de Colombia, donde un programa televisivo habló sobre la grandeza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para la derecha que me está viendo, si ustedes no la valoran aquí en México, en todo el mundo la elogian a la presidenta. Veamos cómo fueron los momentos de la televisión en Colombia. Estamos ante la mejor mediadora con Donald Trump que hay hoy en el mundo. Se llama Claudia Sheinbaum. Mediadora. Es la presidenta de México y es una berraca. Lo que ha logrado esa mujer es increíble. Perdónenme que le interrumpa al señor, pero déjenme en los comentarios. La verdad, yo nunca había escuchado la palabra berraca en el modismo colombiano. Así que si alguien conoce lo que significa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, por favor. Cada vez que Donald Trump le pone un arancel a México, ella lo llama y lo convence. Y sale Trump a decir que es maravillosa, que es inteligentísima y que bueno, está bien. ¡Qué maravilla! Eso es diplomacia, eso es lo que debe hacer. Eso lo debe tener cualquier país, una presidenta como ella, para tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Decían los profesores, amigos de Georgetown, decían, no, mire, el país que más va a llevar del bulto va a ser México. No creo, tienen una gran presidenta. ¿Qué capacidad diplomática? Señor, una buena presidenta. No, pues ya es íntima amiga de Donald Trump. Nos ha sorprendido a todos y mire usted el Buenísimo. tono y la manera en la que sale a contarle a su país qué fue lo que habló con los... Ya quisieran los países como Colombia,
Argentina, El Salvador, que ahora tiene un dictador, que por si no se enteraron, el señor Bukele, el señor que tanto aplaudía la derecha en México, la oposición, por ser un muy buen presidente según ellos, ahorita se está proclamando dictador de este país. Nadie lo va a quitar del poder hasta que se le hinchen. Pero pues bueno, a mí me llena de orgullo ver cómo le aplauden a la presidenta en otros países, porque reconocen la grandeza de la presidenta. Pero mientras tanto, estas personas de la derecha y la oposición emigran a la presidenta, en otros le aplauden. Pero por ejemplo, en el caso de la oposición, una de sus voceras principales, de sus defensoras, que qué tan podrida está la cosa en la oposición, que una de sus principales defensoras es la señora Lili Tellez, que sabemos que es el hazmerreír del Senado. Pero pues bueno, tras las críticas por Alito Moreno por ir a Estados Unidos, ahora en Morena tienen en la mira a Lili Tellez por dar entrevistas en Fox en español, que es un programa de televisión gringo, donde dijo lo mismo que repite en la tribuna, que el gobierno es tibio frente al narco. Pero ojo, Fernández Noroña, perdónenme, Fernández Noroña le dijo que eso ya basta para tacharla de traicionera a la patria. Y nos cuentan que los guindas, los de Morena, se preparan a una campaña de descalificaciones contra cualquiera que se atreva a hablar con medios extranjeros sobre corrupción y complicidad. Eso es lo que dice la señora Lili Tellez, que ahora Morena va a callar a todas las personas que van a tratar de decir la verdad, que no es una mentira para nadie, es totalmente una farsa. Morena nunca va a querer silenciar la voz de las personas ni de los periodistas. Simplemente va a querer que se digan las verdades en medios que no transgiversen la verdad, medios que no tengan que decir mentiras para hacer rating, como el caso de Loret de Mola, el caso de Lili Tellez en Estados Unidos, que veamos las palabras de la señora Lili Tellez para que vean la sarta de barbaridades que se le ocurrió decir a la señora. Que esto fue lo que dijo en Estados Unidos. Por si no habían visto el video, les dejo aquí un pedacito. Gracias por invitarme, gusto en saludarte. ¿Estás de acuerdo con la evaluación del presidente Trump sobre los cárteles y crees que estas tarifas de Trump van a causar a Sheinbaum a cambiar su postura con los cárteles? No sé si vayan a cambiar la postura de Sheinbaum, pero lo que es una realidad es que Sheinbaum no está con el pueblo de México, está primero con los intereses de los cárteles por encima de los intereses de los mexicanos. Ha sido un gran escándalo que la revelación... Qué coraje cómo esta señora se atreve a decir que la presidenta está coludida con los cárteles, que la presidenta prefiere a los cárteles que al mismo pueblo de México. Y qué coraje que los gringos nos vean así por culpa de esta señora mentirosa, porque es lo que es. Lili Tellez es una mentirosa. Es una persona que va a Estados Unidos a decir falsedades sobre el gobierno mexicano y sobre la presidenta, que se ha demostrado que siempre ha estado a favor del pueblo de México. Pero bueno, les dejo otro pedacito de esta señora. De parte del gobierno estadounidense, de que el que era jefe de la oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus empresas lavaba dinero para el cártel de Sinaloa precisamente para comprar precursores químicos de China para traerlos a México y hacer fentanilo en México. Esto es sumamente grave. Por eso Sheinbaum se niega a que los cárteles sean clasificados como terroristas, porque entonces caerían los narcopolíticos que los están protegiendo, incluida ella misma. Aquí en México el escándalo es tan grande que la presidenta Sheinbaum ha ordenado, amenazado y a veces comprado a medios de comunicación para que no se hable de que el jefe de la oficina de AMLO, una de sus empresas lavaba dinero para traer los precursores de China para que se fabrique aquí el fentanilo. Qué coraje que esta señora se ponga a hablar pestes del gobierno mexicano
y de los mexicanos en Estados Unidos. Siendo que esta señora, el mismo pueblo de México, fue la que la hizo senadora. El mismo pueblo de México es la que le da de tragar a Lili Telles. Entonces, se me hace una falta de respeto enorme para todo el pueblo mexicano que esta señora se vaya a Estados Unidos, perdónenme por la palabra, pero a ladrar cosas sobre el gobierno mexicano y de nuestra presidenta, diciendo falsedades, diciendo que está coludida con los cárteles, que estuvo coludida con Trump. O sea, de veras, señora, más respeto, por favor, ahí le encargamos. Pero bueno, también en otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará la extradición de Sandra Telles, copropietaria de la guardería ABC detenida recientemente en Estados Unidos. El caso revive las demandas de justicia por el incendio ocurrido en 2009 que cobró la vida de 49 menores de edad. Veamos las palabras de la presidenta. Bueno, que antes de ponerle las palabras, les voy a decir, por si no les tocó esto, si son personas más jóvenes, el 5 de junio del 2009, un incendio iniciado en una bodega continua de la Secretaría de Hacienda alcanzó la guardería ABC, propagándose de forma explosiva debido a materiales altamente inflamables y conectividad de techos, lo que provocó el derrumbe del cielo raso y la entrada de humo tóxico en cuestión de minutos que provocó el lamentable fallecimiento de estos menores. Días, pues los padres han solicitado la intervención del gobierno mexicano para solicitar la extradición. Preguntarle si desde su administración ya se analiza esta solicitud. Sí, si gustan, que puedo informar Relaciones Exteriores en un momento, pero sí, pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse. ¿Qué mensaje le mandaría a los padres de las víctimas? Siempre estar con las víctimas, siempre. ¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de esto? Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve, quedamos de también Rosicela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC y lo que haga falta para reunirnos con ellos. Y pues bueno, es que en este caso es un caso muy delicado porque se dice que los padres han entregado pruebas, los padres de los niños que fallecieron entregaron pruebas para sostener que el incendio fue provocado intencionalmente, no fue un accidente como lo cuentan los medios, como lo cuenta Televisa, posiblemente o supuestamente para destruir documentos relacionados con deudas del gobierno estatal, de ese estado. Entonces, es un caso muy, muy crítico, pero bueno, al menos vemos que se solicitará la extradición de la señora Sandra Telles, que fue capturada en Arizona, y esperemos verla ante la justicia pronto. Pero bueno, muchas gracias a las personas que me acompañaron este bonito lunes. Esperamos les haya gustado el video. Un saludo a Witch Entrevistas. Witch Entrevistas, mi papá. Saludos, papá. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana con más información. Espero que tengan un bonito día. Hasta mañana.